Los subsidios y el apoyo político de la Unión Europea al régimen castrista, junto a las remesas que mandan los cubanos en el exterior, son de los puntos principales que mantienen aún funcionando al régimen económicamente. Sin embargo, el apoyo de la Unión Europea se ha venido abajo gracias a gestiones de organizaciones de derechos humanos y cívicas del exilio y de Europa. Hoy vamos a conocer cuál es la situación del apoyo de la Unión Europea hacia la dictadura cubana. Con nosotros se encuentra desde Madrid alguien que conoce muy bien cómo funciona ese organismo y que ha hecho una labor extraordinaria en ese aspecto. Javier Larrondo, presidente de la organización internacional Prisoners Defenders o Defensa de Prisioneros. Bienvenido, Javier, muchas gracias. Vamos a hablar antes de este deterioro que se ha producido después de años, quizás mucha gente aquí no sabe de la importancia del apoyo de la Unión Europea económicamente y políticamente a Cuba. Y usted la conoce muy bien desde hace muchos años. ¿Podría explicarnos para situarnos en la historia? Sí, bueno, en primer lugar, todo se remonta a la liberación de los presos de la Primavera Negra, que fue una gestión que hizo Rodríguez Zapatero con la Iglesia, y básicamente la intención de Rodríguez Zapatero era lavarle la cara al régimen cubano. A partir de ahí se iniciaron unas negociaciones para normalizar relaciones y eliminar la posición común de la Unión Europea con respecto a Cuba, y se firmó un acuerdo de diálogo político y cooperación que fue ratificado por el Parlamento Europeo, no sin reticencias y sin condiciones. Entre otras cosas, el acuerdo tiene una cláusula de rescisión, pero además el acuerdo tiene tres pilares fundamentales: apoyar a la sociedad civil, visibilizar a la sociedad civil, dar fondos a la sociedad civil, respetar a los derechos humanos. Bueno, pues desde entonces, 2016, hasta la fecha, no se ha respetado ninguno de los acuerdos. Cuba ha estado recibiendo, en efecto, subsidios no tan cuantiosos por parte de lo que es los fondos comunitarios, no tan cuantiosos, pero sí muy cuantiosos de los países en particular. Por ejemplo, España, por ejemplo, Francia, Portugal. Es decir, los países en particular sí han dedicado bastantes fondos para ayudar a Cuba. Evidentemente, estamos hablando, en el caso de la Unión Europea, de fondos de decenas de millones y en el caso de los países de cientos de millones. Pero Cuba necesita miles de millones, porque, como sabemos, Cuba es deficitario en miles de millones, ¿no? Claro. Lo que ha venido siendo esta ayuda, más que otra cosa, mucho más importante que la económica, ha sido la legitimidad que la normalización de relaciones y las visitas del rey, de Pedro Sánchez, de diferentes mandatarios que le han dado al régimen. Esa legitimidad le ha permitido al régimen lavarse la cara muchas veces, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Pero esto ha cambiado últimamente y si quieres entro en detalle Claro. cómo ha cambiado. Yo quería preguntarte de eso. Vamos a empezar por algo que no ha sido muy divulgado en esta parte del hemisferio, y es que la Unión Europea le han prohibido la entrada a los diplomáticos cubanos parlamentarios en los edificios de esta agencia europea. Y esto me parece algo interesante que se diga, y sobre todo por las razones que se le hicieron, porque los diplomáticos cubanos, yo recuerdo, Javier, y usted lo sabe, son gente prepotente. En Ginebra, cuando íbamos nosotros en la década de los 80 al Palacio de las Naciones, le caían a piñazos a los cubanos del exilio, los propios diplomáticos cubanos. Bueno, vamos a ver, todo esto se inicia de una manera muy parecida, una falta de educación y de
de diplomacia impresionante por parte del régimen, ¿no? Que desde 2019, que ya recibió la primera resolución en contra de la violación de derechos humanos, recordemos aquella época por el caso de José Daniel Ferrer, luego ha habido 5 resoluciones más. Ya en esa época el gobierno cubano emitió unas cartas insultando a casi todos los parlamentarios europeos que votaron a favor de esa resolución y además insultándolo con palabras gruesas. Lo ha hecho en sucesivas ocasiones, pero los parlamentarios europeos han ido aguantando hasta que después de la quinta resolución, porque ha habido 6, después de la quinta resolución deciden una serie de ellos hacer un viaje a Cuba a través de la Delegación de Relaciones con América Central. Y Cuba, en principio, les dice que sí, que está dispuesta a admitir un viaje de dicha delegación. Pero cuando se vota dentro del Parlamento Europeo democráticamente quiénes van a ser el presidente y los miembros de esa comisión, como presidente sale un socialista de toda la vida, pero muy conocedor de la tiranía del régimen cubano y es fuertemente opositor al régimen, que se llama Javier Nart y que es quizá uno de los parlamentarios, o sin quizá, el que más ha hecho la pasada legislatura durante 5 años por la libertad del pueblo Cuba, liderando todas las resoluciones que el Parlamento Europeo ha realizado. Bueno, pues sale como presidente elegido de la comisión y los miembros de la comisión también son votados y hay una diversidad. Bueno, pues Cuba, en respuesta a esa particular comisión, les insulta por carta, les prohíbe la entrada y se desdice, ¿no? Esos insultos, ya de una delegación que había tomado forma en el Parlamento Europeo, ya estaban haciendo los preparativos, esos insultos ya fueron la gota que colmó el vaso y en la resolución de febrero de este año del Parlamento Europeo que se realizó con motivo de aquellos insultos y aquel agravio del régimen cubano a finales del año anterior, de 2023, bueno, pues esa resolución tiene una parte que dice que, al igual que a nosotros no nos dejan entrar en Cuba, nosotros prohibimos la entrada al Parlamento Europeo de cualquier representante del régimen cubano. Y hágase constar y transmíteselo al presidente para que se lo transmita al gobierno cubano. Eso se hizo, la transmisión al gobierno cubano se hizo aproximadamente 1 mes o 2 meses después de la resolución, de ser aprobada por mayoría absoluta, y ahora es oficial, es decir, ningún representante del régimen cubano puede pisar el Parlamento Europeo por orden expresa de los parlamentarios y de una resolución democrática que está votada en el Parlamento. Ahora, Javier, ¿y qué queda de los países? Porque usted mismo ha señalado que países individuales, bueno, sabemos Pedro Sánchez en España, Francia, incluso Gran Bretaña ha tenido un problema de la iglesia, de enviar un material a una iglesia, pero esos países no se dan cuenta de que Cuba tiene una confrontación justamente con la Unión Europea de la cual ellos son parte. Bueno, realmente, vamos a ver, se acaba el ciclo de Josep Borrell ahora en septiembre y va a entrar una nueva representante de la política exterior que pensamos que va a ser mucho más frentista con el régimen cubano. Además, ocurren una serie de circunstancias. El régimen cubano se ha posicionado a favor de la guerra de Rusia, a favor de Rusia y su propaganda, incluso ha enviado soldados, tanto ha dejado enviar mercenarios de la población como ha enviado soldados profesionales a través de Bielorrusia. Es decir, ya en la Unión Europea hay un cambio de clima con respecto a la situación geopolítica de Cuba, que se ha situado del lado de las dictaduras, Irán, Rusia, Venezuela, etcétera, pero además del cambio de paradigma geopolítico, también hay una realidad y es que en Europa se conoce mucho mejor ahora la realidad de los derechos humanos en Cuba, los crímenes de lesa humanidad que se cometen
Y estos dos factores están haciendo que cada vez haya menos estúpidos que permitan al régimen cubano seguir tomándole el pelo al resto del mundo. Entonces, pienso que la política europea es posible que cambie en los próximos meses. Bueno, muchas gracias, Javier. Son noticias alentadoras que recibimos de parte de Javier Larrondo, presidente y fundador de Prisoners Defenders, que se ha unido a nosotros desde Madrid. Enseguida regresamos.